ETP Radio, porque la radio también se ve. Vamos a acompañar los 60 minutos más de información y a esta hora de la mañana estamos con una invitada bastante especial, la cual también saludamos por habernos aceptado esta entrevista. Estamos con la profesora Delfina Cano. Ella es ex regidora en 3 oportunidades. Ella ha estado en la gestión del exalcalde Carlos Mesa y 2 oportunidades regidoras con el doctor Guillermo Agüero Reves, y la cual vamos a conversar de diferentes puntos importantes. Ha sido exdirectora también del colegio Mercedes Indacochea Lozano. Profesora, bienvenida a ETP Huacho. Buenos días, qué gusto tenerla aquí. Buen día, me da muchísimo gusto estar aquí en este set, programa tan sintonizado que da cabida para la información a toda la población sobre los acontecimientos de la ciudad. Justamente, bueno, gracias por verdaderamente acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de coyuntura local y precisamente estábamos mencionando nosotros en la primera hora de programa acerca de lo que ya estamos ingresando a lo que significa el centenario de nuestra biblioteca municipal, y dentro de las cuales usted ha sido una de las gestoras principales, y que luego ya de varios años no hemos encontrado quizás a una autoridad que se preocupe por lo que significa la biblioteca, un lugar que debe ser preservado, cuidado, con el presupuesto de repente asignado, porque es el lugar que llama la cultura de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, pero que en la actualidad vemos que no se está dando el espacio correcto. Profesora, ¿puede comentarnos usted acerca del trabajo que se hizo en su momento a través de encontrar en ya nuestra próxima centenaria biblioteca municipal? Bien, primeramente sí, en la gestión del señor Carlos Mesa Velázquez, que en paz descanse, del año 93 al año 95, fue que al haber sido elegida regidora dentro de un excelente grupo de personas muy profesionales, ahí fui presidenta de la comisión de biblioteca. Realmente se comentaba, y era Vox Populi, que nadie quería hacer o estar dentro de la comisión de biblioteca, educación, debido a que no había carne, era un hueso. Yo claro, sinceramente no entendía eso. ¿Cómo? Nadie quería estar en educación, en biblioteca. Sí, yo pregunté qué significaba eso. No hay carne, puro hueso, decían. Así decían, ¿no? Y me decían que no se podía sacar dinero. Yo me quedé perpleja porque uno va a servir. Así es. ¿No? Y bueno, yo fui, como lo dijiste, directora de lo que fue Gran Unidad Escolar Mercedes Indacochea a través de un concurso. Y al llegar a ser presidenta de la Comisión de Biblioteca, para mí fue un honor, porque todas las experiencias que llevé como docente, entonces me sirvió para hacer muchos cambios. Primeramente, la biblioteca tenía un horario demasiado restringido. Funcionaba de 9 a 1 y de 4 a 7. Estaba el señor Francia. Entonces yo dije que en ese horario no podía ser. La biblioteca tenía que tener una atención permanente, continuada. Y los niños, tanto del turno de la mañana, podían asistir en la tarde, y los del turno de la tarde podían asistir en la mañana, porque muchos no podían tener los materiales educativos a la mano, pero que sí lo podían conseguir en la biblioteca. Entonces, eso permitió que presentara yo un expediente, y efectivamente se aprobó en una asamblea para que el horario fuera corrido. Otra de las cosas fue que era necesario que todos los colegios tuvieran su biblioteca. Impulsar, ¿no?, las bibliotecas dentro de los colegios. Bibliotecas escolares o bibliotecas comunales. Y para esto recurrí al apoyo de mi hijo, Arturo Augusto Fernández Cano, que estudiaba en la PUC, en la Católica,
Y gracias a él conseguí muchísimos libros que fueron donados por la Católica para la biblioteca. El mismo que se extendió para las bibliotecas escolares. En esta época, posteriormente, trabajé con la señora María Tena, que era la jefa de la biblioteca, ¿no? Siguió al señor Francia. Todos los trabajadores que estuve con ellos laborando en mi calidad de fiscalizadora, no, han trabajado excelentemente bien. Se hizo un trabajo muy interesante, porque se consiguió lo que se quiso, que los colegios tuvieran su biblioteca, y especialmente los de la serranía, que venían porque pedían con oficio que se les diera libros, ¿no? Que se les apoye. Y así fue. Posteriormente, ¿no? Consideré que el espacio era muy reducido, totalmente se llenaba la biblioteca. Consideré que era necesario tener un local. Para eso recordé que en Mariscal Castilla funcionaba un local que fue donado por la colonia china. Y este local fue también solicitado para que sea museo. Un grupo de dignas personas, entre ellos el doctor Cabrera, que en paz descanse, que fue notario, también el señor Domingo Torero Drago, para que sea museo y archivo. Es decir, que el nivel cultural de Huacho tenía que cambiar, tenía que elevarse, tenía que ser diferente. La biblioteca, la educación no tenía que ser algo como que... Claro, pongo libros y hay que quede. No, claro. Así es. Entonces, para ello presenté, hice una solicitud pidiendo al alcalde de aquel entonces, Carlos Mesa Velázquez, para que se aprobara el cambio de uso que tenía este local, que era de la colonia china, y que fue donado especialmente para que sea educativo, que ya sea que pueda funcionar un jardín, porque ahí funcionó un jardín de la infancia hace muchísimos años, ¿no? Y luego funcionó Impares y un centro psicológico. Pero para eso no fue donado. Entonces, a base de una serie de solicitudes, idas y venidas, gestiones, por fin se aprobó que se cambiara y se diera un lapso de tiempo para que Impares desocupe ese local. Yo tuve muchísimos problemas, que cómo era posible, que era mala, que era una abusiva, que que lo otro. Bueno, lo importante era servir al pueblo, no a una sola persona o a un grupo, ¿no? Y así fue. Entonces, bajo esa premisa que ya íbamos a tener ese local, que ya iba a ser desocupado, teníamos que tener una construcción, una biblioteca como Huacho se merecía. Entonces recurrí a la Biblioteca Nacional, y ahí en la Biblioteca Nacional estaba un arquitecto que me relacionaron con él, y excelentemente bien escuchó mi pedido y aceptó que se hiciera un proyecto y la construcción a través de planos que ellos se encargarían para la construcción de este local. Mucha agua pasó bajo el puente, ¿no? Y la señora Berta Antúnez, que también fue regidora, siguió gestionando esto. Bueno, entró ya el doctor Guillermo Agüero en el año 90, 98, bueno, ya ahorita... 97 fue. 97, ¿no? Me pidió que lo acompañara. Realmente, como yo estaba tan decepcionada de la gestión de la que fui por primera vez, entré a la vida política. Año 93, ¿no? Sí, en el 93. Debido a que como... cumpliendo mi labor fiscalizadora, el alcalde de aquel entonces sacaba su pistola, ponía en la mesa para amedrentarme y no tener que yo fiscalizar su gestión. Hecho, pues, tremendamente nefasto, porque esto no podía ser, ¿no? Para eso, el regidor tiene ese cargo para cumplir y ver las necesidades que el pueblo lo requiere, y el pueblo requería, pues, una biblioteca. Fue así como que se hizo el proyecto, ya los ingenieros de la municipalidad en la gestión del doctor Agüero
se hicieron algunos cambios porque la construcción era hasta 4 pisos. Ajá. Pero el dinero no alcanzaba en aquella época. Es entonces, profesora, por ejemplo, el presupuesto que tenían en ese entonces, o sea, no se asemeja en nada a los presupuestos actuales que tienen las municipalidades y que, miren, pese al presupuesto, y usted no me va a dejar mentir que ha estado en la gestión, que en ese entonces, o sea, el presupuesto era mínimo y todo se hacía a base de gestión. Así es. Sígame contando, por favor, de cómo trasciende hasta llegar a la Casa de la Cultura, lo que es actualmente. Sí, efectivamente se empezó a gestionar esa construcción ya con los ingenieros, porque tuvo que hacerse algunas modificaciones, no había dinero para hacer de 4 pisos, ¿no? Entonces, de acuerdo al dinero que había, se logró ya construir. Se terminó la gestión en el 2006 porque no fue nada fácil, no fue nada sencillo hacer esta gestión. Pero lo más importante fue que en la gestión del señor Zurita se inauguró la Casa de la Cultura. ¿No? Entonces yo súper contenta porque consideré que era mi hija, porque fue la gestión que logré que se cristalizara y se ponga al servicio. ¿Y por qué quise que esto fuera así? Porque teníamos muchísimos talleres acá en la ciudad, talleres folclóricos que necesitaban esa creación. Mira, acá tenemos 16 talleres en la provincia, está Huaura, está diferentes lugares de nuestra ciudad y nuestra provincia, y ellos no tenían dónde ensayar, dónde hacer las presentaciones, ¿no? Entonces, gracias también a la participación de diferentes personas muy notables de nuestra ciudad, se logró hacer el proyecto de los estatutos de la Casa de la Cultura. Entonces, yo tengo que agradecer mucho a Ínsula, al señor Drago, Domingo Torero, que apoyaron muchísimo este trabajo porque era necesario que Huacho contara con este tipo de institución. Usted nos comenta algo y que justamente da mención un poco a la anécdota que usted tiene cuando era autoridad, cuando era regidora provincial, donde había un alcalde que sacaba su pistola y la amedrentaba. ¿Usted de repente nos puede comentar un poquito más acerca de esa experiencia y quién de repente era esta autoridad que tenía esta forma de reaccionar con usted? Bueno, la función de los regidores primeramente, tenemos dos, ¿no? Son dos, una función fiscalizadora y la otra función legislativa. Así es. A través de la función fiscalizadora, los regidores tienen que fiscalizar el cumplimiento de las funciones de los funcionarios y de esto a los trabajadores para que todo sea correcto. Y luego también de la gestión que está haciendo el alcalde. Entonces nosotros informábamos, al menos era mi costumbre, informar de todo lo que yo hacía al alcalde, a la asamblea, mediante documentos. Y cuando estos veía que no eran correctos, pues decía al alcalde que había que corregirse. Entonces al alcalde muchas veces no le gusta que lo fiscalice. Entraba y ahí mismo sacaba su pistola, como queriendo asustarme, ¿no? Bueno, si bien es cierto, interiormente me asustaba, pero no tenía que... fuerte, claro. Pero por supuesto, no, ¿qué es esto? Que si yo me iba a amedrentar no iba a poder hacer nada. Entonces se dio cuenta... ¿Estamos hablando del señor Carlos Mesa? Así es. Eso fue en el año 93, 94, 95. ¿Ya? Entonces, a partir de ello, eso sí, cuando terminó la gestión, yo salí súper contenta con todo lo que yo quería que se haga, se hizo, se logró, ¿no? Pero salí defraudado de lo que era la política municipal. Sinceramente, cuando el doctor me pidió para la siguiente, que entró el señor Iso Aracaki, yo ya no quise saber nada, salí muy decepcionada.
Entonces el doctor Agüero me dijo, bueno, descansa en esta gestión y después nuevamente vuelvo a postular, porque el doctor lamentablemente postuló y no logró ingresar. Entonces ya para la gestión del 98, que las elecciones fueron en el 97, ya el doctor me pidió que lo acompañe, puesto que ya había descansado lo suficiente y que no iba a ser como lo que yo había visto, ¿no? Las experiencias que había tenido. Entonces que él iba a tener personas que iban a ser muy diferentes. Y así fue, realmente así fue. Entonces es ahí donde yo también propongo la creación del himno ahuacho. Eso viene ya justamente porque recuerdo que en la gestión de Carlos Mesa es que se hace un concurso de un vals primero, en la cual el alcalde toma la decisión de aprobar esta canción que era llamada a primera instancia a ser el himno, y que luego ya se hace un concurso dentro de las cuales postulan muchas personas y finalmente el ganador es el profesor Pajuelo, si no recuerdo. Efectivamente, Huacho necesitaba un himno. Si bien es cierto, tiene un vals, ¿no? Pero este vals es bailable. El himno es diferente. El himno es algo protocolar, es algo solemne, no es algo que se pueda bailar, porque eso sería una burla, una mofa, ¿no? Entonces presenté un proyecto y presenté las bases del concurso, el mismo que fue aprobado, para que este concurso sea la letra y la música. A través de oficios se presentaron a todos los colegios mediante la UGEL de aquella época, que estaba el señor Ventura, si mal no recuerdo, y participaron muchas personas, de las cuales 3 fueron los que quedaron para la final. Para ello gestioné en Lima y tuve el apoyo y como jurados de la ABDAIC, del presidente de la ABDAIC, del profesor Nilo Velarde Chong, que es del Conservatorio Nacional de Música, del señor Filomeno Subieta, de la universidad, el señor Jorge Nicho Zamudio, ¿no? Quienes fueron los jurados. Acá tengo el acta del concurso del himno, ¿no? Todos los puntajes. Mira, están todos los puntajes de los que participaron, ¿no? Así es. El primer lugar lo tuvo, estaba todo anónimo, ¿no? Neftalí Reyes. El segundo lugar, Unidos por un Huacho Mejor. El tercer lugar, Touga. En realidad, todos esos himnos eran maravillosos, muy bonitos, que hablaban de las bondades de la provincia. Entonces, aquí ganó el señor Pajuelo Atis, que es el himno que escuchamos en las actividades no solemnes de la municipalidad y escuchamos en los colegios. Justamente cuando hablamos del tema de la cultura, y verdad es tan amplio, por ejemplo, ahorita estamos en los próximos días ya o semanas, que va a ser nuestro centenario de la municipalidad, y sobre todo aquí no sé, y yo observo que no se apela verdaderamente. Miren, con tanto presupuesto que ahora tienen las municipalidades, vemos que prácticamente están con los libros que fue gestionado hace más de 20 años. Libros que de repente fueron traídos, en este caso por la PUC, que lo había gestionado su hijo Augusto Fernández, y que, miren, o sea, vemos que los libros prácticamente que han pasado gestiones tras gestiones, y vemos que una biblioteca cada vez que luce sin menos participantes, personas, porque tampoco no se pide o no se busca la participación del hábito de la lectura a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Es una precariedad que se tiene que trabajar, profesora. Efectivamente, porque se piensa, se cree que es suficiente con tener un laptop, la computadora, que por internet se puede sacar todo,
Está bien, es cierto, es muy importante. El Internet es una biblioteca universal, pero los libros no los tienes a la mano, Así que es. los puedes analizar con mucha paciencia. Y en esa época dábamos préstamo a los estudiantes, a los profesionales de la universidad, ¿no? Dejaban su DNI. Entonces, pero para eso invitábamos mediante la UGEL a todos los directores de los colegios que comuniquen a los niños, tanto de primaria como de secundaria, que tienen libros, y pedíamos qué libros eran lo que más necesitaban. Y eso era lo que se pedía que se compre. En una oportunidad, un mal recuerdo de la primera gestión que entré como directora, habían adquirido un montón de libros. ¿Y qué era lo que pasaba? Pero esos libros no se necesitaban. Era que un señor aprista no vendía libros que, bueno, no sé de dónde los habría sacado, y esos los compraron, pero eso no era lo que se necesitaba. Y lo que se necesitaba no había plata. Entonces eso no podía ser. Eso era una de las cosas que me molesté. Pero en la gestión del doctor Agüero no, las cosas cambiaron. Es más, la biblioteca también se convirtió en una biblioteca en el que se hizo uso del Internet. Es decir, que también los estudiantes podían investigar a través del Internet algunos documentos, algunos libros que no pudieran ellos encontrar en la biblioteca. Entonces, para esto, pues, se necesita gestionar, trabajar. Ese es un amor al servicio, ¿no? Dar de ti. Todo lo que tú puedas tener. Si no tienes dinero, pero tienes tu tiempo. Para eso son los regidores. Así es, así es. Amor al servicio. Y eso es lo que está faltando, doña Delfina Cano, y eso es lo que está faltando, y nos gustaría de repente en una próxima entrevista hablar ya del tema de gestión, el tema de la labor de los regidores, enteramente legisladora, fiscalizadora, pero que eso no está trascendiendo en este último tiempo. Yo le agradezco por los minutos que usted me regala y que sobre todo la gente que nos escucha tiene un panorama más claro de lo que significa ingresando ya al centenario de nuestra biblioteca municipal, y que sobre todo preservemos aquello que se llama cultura, y la cual vemos que las autoridades no le prestan la atención debida, y es por eso que prácticamente tenemos jóvenes que no se orientan de manera correcta con el hábito lector que se debería tener en nuestra sociedad. Yo le agradezco por los minutos, doña Delfina Cano. Muchísimas gracias, y desde ya insto, sugiero, pido a los actuales regidores trabajar por nuestra ciudad, que está tremendamente descuidada. Da pena salir a la calle, da pena ir al mercado, da pena ir por el centro. Y esto no solamente es responsabilidad del alcalde, no. Para eso están los regidores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido la profesora Delfina Cano.